Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Señores, hemos tenido ocasión en las últimas horas de ver un espectáculo inaudito. Desde luego que no se trata de sorpresas, de que hayamos recibido sorpresas, ni de que estemos asistiendo a la presentación de hechos sobrevinientes o de hechos que habían permanecido ocultos. Es que los hemos reunido cuando la JEP ha tomado la decisión, que les debió parecer muy brillante, de permitir que algunas de las víctimas de los secuestros y de los tratamientos que recibieron las personas privadas de la libertad, secuestradas, decimos nosotros, y que estuvieron por años en esa condición. En varias ocasiones hemos dicho que los protocolos de Ginebra prohíben el maltrato y prohíben todos esos actos terribles, espantables, monstruosos que recibieron los secuestrados de las FARC durante años, y fueron todos. No se trata simplemente de que Ingrid Betancourt y Luis Eladio Pérez y el doctor Lizcano hayan sido víctimas de unos tratamientos excepcionales. No, todos. Simplemente para que ustedes, queridos oyentes, sepan que esto no es una invención nuestra, vamos a leer lo que dice el protocolo 2 de los convenios de Ginebra, los del 12 de agosto de 1949 y subsiguientes, sobre el tratamiento que se debe dar a las personas privadas de la libertad. Escuchen esto. A. Salvo cuando los hombres y las mujeres de una misma familia sean alojados en común, las mujeres estarán custodiadas en locales distintos de los destinados a los hombres y se hallarán bajo la vigilancia inmediata de mujeres. Esto, desde luego, no lo cumplieron las FARC. Jamás mantenían en una relación directa a las mujeres con los hombres y a los guerrilleros con todos, y nunca se le dio un trato especial a las mujeres. B. Dichas personas serán autorizadas para enviar y recibir cartas y tarjetas postales, si bien su número podrá ser limitado por la autoridad competente si lo considera necesario. Jamás se le autorizó a un secuestrado por las FARC el que se comunicara con su familia y el que le enviara algún mensaje de consuelo, siquiera hablando de su supervivencia. C. Los lugares de internamiento y de detención no deberán situarse en la proximidad de la zona de combate. Las personas a que se refiere el párrafo 1 serán evacuadas cuando los lugares de internamiento o detención queden particularmente expuestos a los peligros resultantes del conflicto armado, siempre que su evacuación pueda efectuarse en condiciones suficientes de seguridad. Desde luego que nada de esto rezó para las FARC, nunca. Las mismas que están hablando de que el acuerdo con las FARC debe incluirse como una norma internacional y debe enviarse a la ONU. Por Dios. Dichas personas serán objeto de exámenes médicos. Ni para qué hablar, ya escuchamos al general Mendieta diciendo cuál era el tratamiento que recibían cuando estaban enfermos. Peor que el tratamiento que se le da a una bestia. No se pondrán en peligro su salud ni su integridad física o mental, mediante ninguna acción u omisión injustificada. Por consiguiente, se prohíbe someter a las personas a que se refiere el presente artículo
a cualquier intervención médica que no esté indicada por su estado de salud y que no esté de acuerdo con las normas médicas generalmente reconocidas que se aplicarían en análogas circunstancias médicas a las personas no privadas de libertad. De manera que ese tratamiento inhumano, afrentoso, repugnante, cuando estas personas dicen, por ejemplo, que les iban a dar la comida y que previamente un guerrillero escupía en ellas, eso no es solamente una monstruosidad, sino que está expresamente prohibido en los protocolos de Ginebra. De manera que, y esto lo podríamos repetir una y mil veces, en todas partes de los protocolos hay referencia al trato humanitario, al trato humano. Y son garantías fundamentales de ese trato humano, la integridad física y mental. Es que el ser humano que está reducido a la impotencia a través de una detención de la libertad no deja de ser un ser humano y debe ser tratado como tal. Así pues que estos principios, el respeto de estos principios humanitarios, estoy leyendo textualmente, implica en particular la salvaguardia de la población civil, el respeto del adversario fuera de combate, la asistencia a los heridos y a los enfermos y un trato humano a las personas privadas de la libertad. ¿Recibieron estos secuestrados un trato humano? Todas esas centenares de hombres y mujeres que quedaron recluidos en los campamentos de los guerrilleros, ¿recibieron un trato humano? Recibieron un trato que no se le da a las peores de las bestias, a los animales, amarrados a los árboles, teniendo que suplicar que les permitieran cumplir con sus necesidades fisiológicas de una manera decorosa o decente. Nada, nada. Era el trato peor que se da a las bestias. Y esos son los sujetos que están hablando del derecho internacional humanitario. Estos que además cometían los actos que cometían con su propia gente, empezando por las niñas campesinas que reclutaban o que secuestraban para convertirlas en pasto de las pasiones más vulgares y más bajas de esos guerrilleros, de esos mismos que están en el Congreso, de esos salvajes. De manera que ni por el trato que le daban a sus propios hombres y a sus víctimas directas, a las que les ponían un fusil para defenderlos, ni siquiera por eso merecen un tratamiento distinto del que les reserva el derecho penal internacional. Estos hombres tienen que ser privados de la libertad, y mujeres, desde luego, tienen que recibir penas condignas, tienen que ser castigados con cárcel. De otra manera, no se está cumpliendo ninguno de los protocolos de Ginebra. Y para eso, para el caso en que en acciones de guerra o en acciones de conflicto interno se produzcan hechos siquiera parecidos, remotamente parecidos a los que durante años fueron sometidos los privados de la libertad por las FARC, la consecuencia y la conclusión es obvia, que hable el derecho penal internacional, que los metan a una cárcel, siquiera el mínimo de los 8 años a los que se refiere la ley. La famosa JEP lo que está buscando es darle impunidad a estos monstruos, pero tendrán que recordar algún día estos protocolos de Ginebra. Aquí los tenemos en nuestras manos. Seguramente la doctora Linares no sabe de ellos y no los ha leído nunca. Es lo más probable, pero es bueno que les dé una repasadita para que sepan que quienes cometieron estas atrocidades. Lo de Ingrid Betancourt es una declaración que le rompe a uno el corazón, pero no era ella la única víctima de estos atropellos de las FARC contra la razón y contra la dignidad de la persona humana. Todas las que con ella, con Ingrid, padecieron estas atrocidades, todas recibieron el mismo tratamiento. Todo en violación directa y flagrante de los protocolos de Ginebra. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿El derecho internacional humanitario rige o no rige en Colombia? Hasta para estos sujetos
que se llaman jueces de la República y altos magistrados y se ponen toga y hacen simulación de que son jueces, los de la famosa JEP, para ellos también es perfectamente aplicable el protocolo de Ginebra. De modo que nada de penas alternativas, de manera que nada de simulacros, de manera que nada de invenciones que conduzcan a un resultado distinto del único resultado que podemos aceptar. Las penas privativas de la libertad en cárceles reales y verdaderas para todos los que violentaron el derecho internacional humanitario y se enfrentaron a los protocolos de Ginebra, que seguiremos mencionando en varias ocasiones para que no crean que se trata de un invento nuestro. Son los alcances que la humanidad entera le ha dado a los principios de la dignidad de la persona humana.